¿Qué tal, Sabana? Bienvenidos a otro episodio más. Bueno, episodio más no sería un episodio especial. Esto lo debes de saber podcast, porque hoy andamos de mantener largo, no venimos formales, bueno, la Venimos gran mayoría. bañados, venimos limpios para un episodio bien especial con una de las personas más importantes dentro de aquí del tecnológico, el maestro Alfredo Martínez. Un Un aplauso. aplauso, mucho gusto, es un gustazo. Gracias. No, o sea, como comentamos, estamos así que de gala, se puede decir. Todos nuestros invitados son especiales, pero hoy, hoy andamos Hoy hoy. es más Sí, especial. hoy nos tocó venir muy formales. Agradeciendo mucho que nos haya prestado un poco de su tiempo para estar aquí en esta pequeña sección con nosotros. Y pues ahora sí que, creo que hablo por muchos. Nosotros ya sabemos que es el maestro, maestro, y queríamos conocer un poco más de usted, ¿no? Un poquito más de, ahora sí que dicen, detrás de cámaras. Saber si se puede, pues ahora sí que presentar ante nosotros, entre las cámaras, entre la producción. Bien, pues muchas gracias por el tiempo, gracias por el interés de conversar conmigo. Y bueno, pues yo soy Guillermo Alfredo Martínez González, tengo prácticamente 2 meses y medio de estar al frente de esta muy prestigiada institución que es el el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Yo me considero muy afortunado de poder trabajar en el tema educativo, que sin duda, en mi opinión, es uno de los temas fundamentales de este país y seguramente de muchos. Tengo 55 años de edad, tengo 3 hijos, tengo una chica que ya está en la universidad, 2 pequeños que están todavía en el kinder y bueno, pues me apasiona mi trabajo. Siempre decidí desde muy temprana edad abrazar el servicio público por la influencia de mi papá, que fue servidor público municipal, estatal y federal toda su vida. Y también de él heredé el gusto por la política y bueno, creo que tanto el tema político como el tema administrativo en el servicio público van de la mano. Entonces, estar ahora aquí con un equipo muy consolidado de trabajadores al servicio de la educación, pues me compromete más porque tuve la suerte, el antecedente en la última parte del gobierno del gobernador Erubiel Ávila de ser subsecretario de Educación Media Superior y Superior, y pues desde ahí tuve la oportunidad de trabajar con ambos niveles y conocer las necesidades educativas de la entidad y por supuesto pues también un poco tanto de las universidades y los tecnológicos del Estado de México, que tienen la mayor plantilla educativa y también la mayor infraestructura de todo el país. Tiene por así, una muy buena experiencia, pero también queríamos saber un poco de cómo logró llegar sus estudios, o ya nos dijo que casi es de familia, ¿no? El hecho de estar en la política y ese tipo de cosas, pero a usted qué lo inspira, o qué le gustó, qué le llamó la atención ¿Qué cuando dijo? era Yo más quiero joven. estar ahí, o sea, Bueno, llegar ahí. estar aquí pues, es una circunstancia como muchas cosas de la vida, ¿no? Sin duda, quien toma la decisión de enviarme aquí es el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Eh, Sin duda, pues considerando quizás mis antecedentes administrativos o políticos, el hecho de que ya había estado vinculado al tema educativo, y creo que es un poco la combinación del esfuerzo de muchos años de trabajo y también la suerte, ¿no? Porque yo considero que te preparas desde pequeño con las lecturas al momento de que ya tienes idea, emoción y gusto por la lectura, pues te preparas para aprender. En este caso, pues yo vengo de una familia de bibliotecarios. Una de las actividades que hacía mi papá pues fue bibliotecario. Mi madre también trabajó en una biblioteca municipal en Tlalnepantla. Mi papá fue un promotor de la creación de bibliotecas en los municipios de esta zona, Cuautitlán, Cotlán Izcalli, Atizapán, Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla, la delegación Azcapotzalco. Y mi primer trabajo fue como bibliotecario, precisamente en la Dirección General de Bibliotecas de la SEP a los 16 años. Inicié a trabajar en esa área
y pues me gustó. Yo desde pequeño pues nos llevaban a hacer ejercicio y después del ejercicio, que era la natación, pues pasábamos el resto de la tarde en la biblioteca con mi mamá, y allí hacíamos las tareas y después de las tareas pues tomaba otros libros, ¿no? Novelas, Huckleberry Finn, Tom Sawyer, en fin, todos los clásicos infantiles que muy probablemente pues también ustedes leyeron, y si no lo han hecho, tienen que leerlos, Moby Dick, en fin, digo, grandes libros de la literatura universal pues que me generaron precisamente el deseo de saber, ¿no? Y justamente pues me preparé para tratar de ser un buen profesional. Estudié Ciencias Políticas y Administración Pública entonces en Epacatlán de la UNAM. Okay. Y yo empecé a trabajar a los 16 años, pero pues nunca dejé de trabajar. Después pasé a la delegación Cuauhtémoc, era yo supervisor de servicios urbanos, caminé la delegación Cuauhtémoc por lo menos 3 ocasiones completa. Mi función era pues, caminar las calles y ver dónde había basura, dónde no funcionaba una lámpara, hacer un reporte. Y bueno, pues la suerte, las circunstancias, la suerte, yo considero que la aparición en mi vida de un ángel de la guarda me presentó en el CEN del PRI justamente a una persona que nunca volví a ver y que sin duda le tengo agradecimiento porque él me vinculó con otra persona que al paso de los años no solamente se convirtió en mi jefe, sino en un gran amigo. Y al presentármelo, este hombre, muy querido por mí, Marco Antonio Rodríguez Blázquez, que en ese momento era colaborador de Manlio Fabio Beltrones, que era el secretario de Promoción y Historia del PRI Nacional, me dijo, oye, pues me caíste bien, el gobernador Mario Ramón Beteta me va a dar una responsabilidad importante y cuando me la dé yo te llamo. Y entonces pues, dije, no, pues ya, hasta aquí llegué, ¿no? Sí, dice, nunca llaman. Y sí me llamó una tarde, contesté el teléfono de la casa y cuando todavía usábamos los teléfonos fijos, no había celulares y me comunicaron al director de Gobernación del Estado de México y me invitó a trabajar con él como investigador político de la Secretaría General de Gobierno. Yo tendría 19 años más o menos. Entonces, pues ahí me vinculé al Estado de México y después tenía yo un amigo que ya falleció hace algunos años, Rubén Mendoza Ayala, que él era regidor en Tlalnepantla. Me lo encontré un sábado y me dijo, vamos a, ¿qué vas a hacer? Nada. Pues, oye, pues vamos al CEN del PRI. Pues órale. Como no tenía que hacer, me presentó al que era en ese momento el director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del CEN del PRI, Abraham Talavera López, que era un embajador, había sido embajador de Contadora y de Guatemala por México, y él era el director general, una persona muy cercana al presidente Salinas y también al presidente Colosio, al presidente del PRI, y pues me invitó a trabajar después de hacer una serie de comentarios en esa tarde, porque nos fuimos a comer Rubén Mendoza Ayala, Abraham Talavera y yo, y esa otra circunstancia, por eso les digo que te preparas, pero si no tienes circunstancias, si no tienes suerte, pues pues no ¿Cómo llegas? ¿No? Si eres, considero yo, digo, porque hay gente muy talentosa que a lo mejor es muy introspectiva y no tiene a lo mejor una vida social muy amplia, pues a lo mejor esa es su vida y la disfruta. Pero yo estoy convencido de que las relaciones, la vida social, el estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, te da la oportunidad. Tiene mucho que ver, ¿no? También. Sí, sin duda. Entonces me invitó a trabajar como particular adjunto al IEPES y pues ahí conocí a los grandes pensadores, a los grandes ideólogos del PRI, obviamente economistas, embajadores, etcétera. Y pues de ahí empecé a vivir una serie de acontecimientos que sin duda cambiaron mi vida y pues me han llevado hasta estar aquí, ¿no? Yo trabajé después, fuimos a la Cámara de Diputados, ahí conocí a muchísimos políticos, uno de ellos Arturo Montiel Rojas, y hice amigos en la legislatura, éramos, como así nos decíamos, ¿no? Pues éramos chalanes, o secretarios particulares, asesores de diputados, y hicimos un grupo
y ahí conocí a Arturo Montiel. Cuando mi jefe fallece, en paz descanse, me invita María de los Ángeles Moreno a trabajar con ella. María era presidenta nacional del PRI. Yo tenía una relación cercana con su equipo, construida desde la Cámara de Diputados, y me invita a ella. Luego se va al Senado y me invita como asesor del Senado. Me nombró secretario técnico de la Comisión de Alimentación en el Senado y pues me metí a los temas de alimentación. Un día fue Arturo Montiel a platicar con la senadora sobre el Estado de México y me dijo: María, quiero que estés aquí. No sé a qué viene Arturo, pero quiero que estés aquí. Entonces, cuando él me vio al término de la reunión en la que le planteó un esquema electoral, me dijo: ¿tú qué haces aquí? Me dijo: pues es que aquí trabajo. Me dijo: no, vente conmigo. Entonces me invitó a una nueva circunstancia, me invitó a ser su asesor en el PRI estatal. Él era presidente del PRI del Estado de México y me fui con él. Y eso pues me llevó a tener distintas responsabilidades en la administración de Arturo Montiel, como asesor primero, como director general de desarrollo político, como subsecretario de Seguridad Pública, después como director general del DIF del Estado de México. Posteriormente estuve un par de años en el PRI estatal como secretario de la Fundación Colosio, que es el área ideológica del PRI, y terminé la administración de Arturo Montiel como director general de Abasto y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, pues he tenido una diversidad de responsabilidades. Mi ardilla en mi cabeza no puede procesar que de 16 años y ya Pues él tuve la suerte de que pues a lo mejor mi papá me empujó, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que... Bueno, a mí me pasó, eso me pasó por la cabeza, porque sí, como dice usted, tiene que ver mucho sus lazos fuera como dijo usted, con la sociedad, porque tú, como lo comentó, usted puede ser grande en una cosa, pero si no sabes cómo llegarle, bueno, yo lo veo así, pues cómo vas a explotar tal vez eso, ¿no? Como bien dice, si no tienes la fortuna también sí, o sea, como la también suerte, la suerte también, eso es cierto, eso es muy cierto, o sea, mucho de suerte. Personas que tienen capacidades, a lo mejor de inteligencia muy, muy grandes y habilidades muy especiales, y la suerte no les favorece y no pueden explotar al 100% sus capacidades. Bueno, yo lo he visto a veces con muchas familiares de este lado, ¿no? Pero pues, también hablemos de un tema de todo lo que ya nos contó, cuando llegó al tecnológico, ¿cómo llegó aquí al tecnológico? ¿Cómo llegué? Bueno, pues me habló el secretario de Educación, Gerardo Monroy. No me habló él, me habló su secretario particular, me citó para la tarde siguiente. Me recibió el señor secretario, a quien también tengo el gusto de conocer desde hace más de 20 años, y me dijo el secretario Gerardo Monroy que era el transmisor de la invitación que el gobernador Alfredo del Mazo me hacía para ser director general del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, del TESCO, y me indicó pues cuáles eran los objetivos que esperaban de mi gestión como director, y bueno, pues me deseó mucha suerte. Al mismo tiempo tomó protesta a otras personas, y es como llegué aquí, y pues me sentí muy afortunado porque el TESCO es una institución educativa que pues, destaca en el Estado de México por su número de matrícula, por las carreras que imparte y también, por supuesto, por los proyectos que han impactado de manera regional el crecimiento de la educación superior en el Estado de México. O sea que sí estamos bien posicionados, como que dicen. Sí, sin duda es una gran institución. Sí, porque muchos dicen, bueno, yo he escuchado personas dentro de por donde vivo, y me dicen, ¿dónde estudias? Y digo, no, yo en el Tecnológico de Coacalco. Ah, chis, ¿cuál es ese, no? Y todo lo que, bueno, a mí me han llegado a confundir, vas ahí en la UPB, me digo, no, está al otro lado, vas en un tecnológico. Vas en el TESCO. ¿Vas en el TESCO? Lo conocen por TESCO y no por TESCO. Ajá, de hecho lo conocen más por TESCO que por tecnológico, y todo así de, no, pues, sí sabemos de él, pero no. Y así de, pues es que sí es como, está muy bien posicionada. De hecho, yo vengo de otras universidades y pues afortunadamente sigo aquí porque la verdad, en mi punto de vista, sí ha sido una escuela, una universidad que digo, wow, o sea,
Sí, ha dado muchas herramientas a muchas personas que... Una herramienta clara es ahí, ahorita el podcast. Herramientas como estas. Tiembla UNAM. Tiembla UNAM. Tiembla Poli. Pues ojalá sí sea, y yo creo que lo más importante es que lo que ustedes perciben de sus profesores y de la infraestructura que tiene el tecnológico es algo que les da satisfacción por lo que escucho, y qué bueno que así lo vean, porque eso, si no estás a gusto en un lugar, pues obviamente no te desempeñas. Sí, no. Dices, nada más voy porque voy, nada más, ajá, como dicen, a calentar la banca. Y bueno, yo hablo por mí, no sé si también por mis compañeros que es la producción, pero yo sí vengo porque digo, no, sí me gusta. Pero, como dicen todos, también hasta por cómo esté la escuela, o sea, te llama la atención, dices, la instalación, el edificio, el salón. Si lo vemos, a mí me agrada mucho el ambiente, y obviamente si ya estamos acompañados con profesores, como acá tenemos ejemplos de que son maravillosos profes, pues no, dices, no, sí, hasta que me digan de 7 a 10 vienes, no, yo voy. Mientras me den chance para comer, todo está bien. Creo que habla bien de la disciplina y de la calidad de trabajo que hay en esta institución. Ha sido, al menos para nosotros que estamos aquí, buena, que nos ha impulsado a querer salir, que a verse de la pandemia no nos echamos para atrás por ese interés de los maestros en nosotros, en muchos ámbitos. Yo creo que eso también es algo que hace al tecnológico muy especial, ¿no? Porque necesitamos a alguien arriba que también nos eche esa mano, ese apoyo moral. Algo que me interesa mucho, dándole continuidad a tus palabras, es que una de las propuestas que les he hecho a los jefes de las carreras de división y de los subdirectores, por supuesto con el respaldo del director académico, espero. Sea precisamente que articulemos de manera transversal las carreras que tiene el tecnológico, para que no solamente estén casados con la visión que tienen ustedes en su carrera, porque el mundo que vivimos hoy es un mundo sin duda de competencias. Sí, de hecho. Y como el resto del mundo globalizado, aunque hay una tendencia que está tratando de tener esa globalización, no quisiera meter el tema político, pero sin duda esas competencias que tienen otras ingenierías u otras licenciaturas no debe ser perdida de vista, desde mi perspectiva, por los estudiantes o por los profesores. Y una de las propuestas que les he hecho a mis compañeros es que tratemos de articular una forma transversal de ver las cosas para que podamos compartir más. A mí me interesa muchísimo que esta vinculación entre la academia y la industria se pueda concretar en el TESCO, porque sí me parece que nos hace falta, o le hace falta al tecnológico, poderse abrir más hacia las empresas de la zona, y no necesariamente de la zona, sino también, bueno, hablo de la zona porque el impacto regional que tiene el tecnológico, pues, él atrae a chicos como ustedes que viven en los municipios aledaños. Pero también puede haber empresas que, no estando en la zona, pueden ser también importantes para el TESCO. ¿En qué sentido? En la aportación de los conocimientos o de la tecnología que las empresas están utilizando en el día a día para el desarrollo de sus productos y en el cómo los comercializan. También, evidentemente, en el compartir por parte de las empresas hacia la universidad el cómo llegaron, y que participen ustedes no solamente en el proyecto de educación dual, que me parece que es muy importante, y que es un sistema que en Alemania se ha practicado por muchas decenas de años, y que les da a los chicos desde que están en la educación media de los 16, 17 años, la posibilidad de participar en el desarrollo de sus habilidades en una industria, en una empresa. Y esto pues muchas veces te va formando para que tú sepas si lo que estás haciendo te gusta, te atrae. Pero a lo que me refería en relación al tema de la vinculación y de la transversalidad es precisamente generar que haya esta relación entre quienes han tenido éxito
las empresas o quienes están en las empresas, ya sea como directores, como jefes de algún área o bien como egresados de determinadas carreras y que compartan con ustedes sus conocimientos, puntos de vista de cómo hacen las cosas o cómo llegaron a esas cosas, para que en esa vinculación pues se dé ese enganche entre lo que tú escuchas, lo que imaginas o quieres de tu vida. Exacto. Y por supuesto también en lo que esa persona podría ser para ti, porque puede ser, como en algún momento también puede ocurrir, que te acerques a esa persona, que le caigas bien, que te invite, ¿no? O que digas, yo quiero trabajar en esa empresa y quiero hacer lo que hace ese hombre, y te prepares para ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esa vinculación es fundamental para poder generar en ustedes, en los estudiantes, en todos los estudiantes, esa motivación para que vean que las cosas sí pueden ocurrir, pero siempre y cuando pues no dejemos de prepararnos, ¿no? Exactamente, sí. No dejar de echarle ganas a lo que quieres, ¿no? Porque hablábamos de ese punto de la industria y pues muchos que hablan con nosotros tienen esa duda de qué impacto tiene el tecnológico o al menos el ITESCO en una industria, ¿no? O cómo ven a ingenieros que salen de este tecnológico. Por ejemplo, yo tuve familia aquí que estudió hace 5 años aproximadamente, es ingeniera en ambiental y ahorita está en un puesto muy alto no sé, que creo que es una constructora para Amazon. Y entonces pues creo que habla bien del tecnológico, ¿no? Porque yo he escuchado que incluso los tecnológicos del Estado de México o cualquiera dan mucha batalla en la industria, ¿no? Así es. Sí, hubo un impulso muy importante a la educación desde siempre en el Estado de México, ¿no? Porque hemos recibido diariamente, desde hace muchos años, desde hace ya 3 o 4 décadas, a un promedio de 1,000 personas que diariamente llegan de otros puntos del país a asentarse en el Estado de México. Y esas personas pues necesitan servicios para donde van a llegar o donde llegan a vivir, necesitan evidentemente educación, salud, oportunidades de empleo. Y ante esto el Estado de México, a través desde sus gobernadores y por supuesto de toda la administración estatal, ha ido generando las respuestas a estas necesidades de la población, y pues eso es lo que ha hecho el Estado de México en la entidad de las grandes cifras, porque no solamente somos la entidad más poblada del país con 17 millones de habitantes, somos también la entidad, el Estado, que tiene el mayor número de empresas, el mayor número de industrias, que tiene el mayor número de empleos, que tiene el mayor número de profesionales a nivel nacional y que sin duda es el motor de la economía de este país. El Estado de México aporta más del 13% de la economía de todo el país y podría ser más la aportación, pero muchas de las empresas que tienen sus fábricas, sus plantas en el Estado de México, tienen sus oficinas fiscales o sus corporativos en la Ciudad de México y entonces aportan a la Ciudad de México. Si estuvieran en el Estado de México, aportarían más. Y ese es, por ejemplo, un gran logro del gobernador Alfredo del Mazo, que recientemente ha convencido a Ford Motor Company para que su corporativo salga de Santa Fe y se vaya a Naucalpan. Entonces, eso sin duda habla de que estamos haciendo políticamente y administrativamente bien las cosas. Pero una parte muy importante es que justamente esa vinculación que tienen los egresados con la industria es la que queremos que ellos nos compartan, ¿no? Sería muy padre que tu familiar pueda un día, con la coordinación con los maestros, con nuestro director académico, establecer una comunicación y que un día nos venga a platicar qué hace, cómo lo hace, que el aspecto logístico, la distribución de bienes y servicios en este momento derivado de la pandemia, y sin duda ya no lo va a parar nadie, se han convertido en un tema muy importante para hacer llegar bienes a las personas sin que sean las personas las que se muevan, sino que las mercancías vayan a ellas. Y en este esquema nos estamos preparando. Tendremos sin duda especializaciones que busquen que en materia logística también estén ustedes con las oportunidades que el mercado tiene y que sin duda abre muchísimas posibilidades para que, insisto, no solamente participen del desarrollo, sino vayan ustedes proponiendo ideas. A mí me gustaría mucho
que se los he pedido a los directores, a los jefes de carrera, que las ideas que tengan para modernizar, para refrescar el trabajo educativo y tecnológico de la institución, pues la expresen. Y si ustedes tienen algo que expresar, si la comunidad estudiantil tiene ideas, tiene proyectos, pues vamos a impulsarlos, y que estos proyectos no solamente sirvan para el desarrollo de una idea, sino que también con la vinculación, a lo mejor con la búsqueda de recursos, o simplemente a lo mejor con la vaquita de todos, podamos desarrollar cosas que busquemos también tengan un impacto social. Yo les he dicho a mis compañeros que quizás hay muchas cosas que podemos hacer que puedan repercutir en las colonias aledañas al tecnológico aquí en Coacalco, y que ustedes puedan practicar en lo que aprenden en las aulas, con lo que la gente necesita el día a día para que ustedes lleven ese conocimiento, practiquen y vean también cómo su aportación puede resolver problemáticas sociales, ¿no? Y que vean la gente de aquí, que digan, pues los chavos del TESCO, los maestros del TESCO nos ayudaron con esto, ¿no? Sí, entonces, sí, de hecho eso es lo que, bueno, nosotros como alumnos de TICS, sí, a veces como que lo que nos hacen así como que un impulsito, ¿no? De que, oye, ejemplo, nosotros estamos programando lo que es Android y iOS, bases de datos y todo eso, ¿no? Entonces a veces dices, bueno, ya lo hice aquí, ya lo hice yo en mi propia computadora, lo hice con mis amigos, etcétera, pero bueno, yo en mi punto de vista me pongo, pero ¿a poco ayer fuera en la empresa me van a decir, hazme una aplicación en Android que haga esto, y así te vas a quedar así de, ¿cómo? O sea, ese es mi punto de vista, mi punto de pensar. Sí, si me fuera allá afuera a lo que estoy haciendo aquí adentro, como lo haré yo allá afuera. Exacto, entonces, sí, a veces, bueno, no sé si hablo también por los demás compañeros, pero así por todos, ¿no? Creo que por todos sí nos hace falta. Luego vemos que no, muchas personas no es lo que esperan, ¿no? Ya sí en la escuela ya tengo mi título, pero no saben qué les espera del otro lado de la industria, ¿no? Entonces ese tipo de proyectos, ese tipo de acciones que están proponiendo, que se proponen, yo creo que ayudan muchísimo a los alumnos, ¿no? A ver cómo es la moneda de la otra cara de la moneda, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que esa vieja frase de estudias o trabajas, Sí. yo creo que ya tenemos que combinarla, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la fortuna de empezar a trabajar muy chavo, y eso pues creo que me hizo también más responsable, porque yo tenía que continuar con mis estudios y al mismo tiempo pues ir a trabajar. Entonces, pues las ojeras que tengo son de los desvelos, de hacer trabajos, de pegarle. Y yo creo que en ese sentido, al menos desde mi óptica, porque fue mi experiencia, tenemos que buscar el establecer una comunicación entre la industria y la academia desde muy temprana edad, ¿no? Por eso el modelo dual es tan exitoso en Alemania, porque les permite, como ya lo dije, tener ese conocimiento con la empresa, pero también te permite dar tus primeros pasos en la industria, exacto, en la empresa. Así cuando tú ya sales de una carrera, pues ya tienes algo que ya sabes hacer, ya tienes un poco de experiencia, no que sales de una ingeniería, te metes a una maestría, hay quienes van al doctorado y nunca trabajaron, y entonces tienen un título, tienen varios títulos, y cuando les preguntan qué sabes hacer o qué has hecho, pues dices, pues estamos como el pez de Nemo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Exacto, entonces sí es... Sí, exacto. Sí, entonces creo que sí tenemos que caminar al mismo tiempo que vamos aprendiendo, y creo que sin duda esta oportunidad que tengo para tratar de impulsar con los profesores estos proyectos, a final de cuentas, quiero que sean para ustedes. Me gustaría, cuando yo me vaya de aquí, pues dejar un legado en el que digas, bueno, hay estas cosas que ya están caminando. Una parte muy importante que creo que tenemos que impulsar de una manera muy importante es que la infraestructura tecnológica que tiene el TESCO sirva también para las empresas, para las pequeñas empresas, y que les sirva también a los estudiantes para practicar con esta maquinaria que tenemos. No solamente ir a la empresa en el esquema dual, sino que vengan las empresas y hagan ustedes para ellos alguna actividad. Esto les permitirá sin duda saber cómo funcionan las cosas, o que hagan proyectos que
insisto, tengan un impacto en la comunidad. Sí. En fin, digo, creo que yo creo que retos que queremos afrontar, ¿no? Yo creo que cualquiera le gusta las oportunidades y esas ganas de querer más, esas ganas de querer ser algo, ser alguien. Y pues es así que por último dar esa pregunta que muchas veces lo estábamos planeando aquí, como dentro de, no sé, qué le gusta, un año o el tipo que nos aprecia que esté con nosotros aquí en el tecnológico, ¿cómo ve? ¿Cómo cree que va a seguir? ¿Cómo cree que va a ser el tecnológico dentro de un par de años? Con sus propuestas, con su trabajo. Bueno, no es mi trabajo, es el trabajo de todos, pero particularmente de los estudiantes. Yo creo que Sí, de hecho, sí. sin los estudiantes, el tecnológico no sería lo que es, porque al final de cuentas, las ganas de salir adelante, las ganas de los sueños, son sin duda lo que es lo más valioso del tecnológico. Sin duda sus profesores, sus investigadores son un elemento fundamental, como lo son también los trabajadores administrativos. Pero bueno, yo espero estar más de un año aquí. No sé que venga el próximo año, donde tenemos elecciones estatales y se renueva el gobierno del Estado de México. Pero creo que lo más importante es que hagamos las cosas de una manera diferente, ¿no? Seguramente conocen esa frase, Sí. muy manejada de Einstein, para que hagamos Sí. las cosas de una manera diferente y el resultado no sea el mismo. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Yo esperaría que mi esfuerzo, mi articulación en el diálogo que tenga con ustedes, con la comunidad de profesores, y con la industria, sirva para que ustedes tengan más oportunidades, para que se vinculen más con la industria, o que simplemente generen proyectos que a lo mejor puedan en un momento dado ser patentados con el respaldo del tecnológico, y que eso les sirva a ustedes para generar proyectos que quizás puedan ser su forma de vida, pero que también le den al tecnológico un prestigio. Y cuando hablaba de utilizar tecnológicamente la infraestructura de esta institución, me refería también a que las empresas reciban asesoramiento por parte de los profesores, de ustedes, y que eso les signifique al tecnológico también un recurso adicional que paguen las empresas, para que podamos, pues no sé, cambiar los pizarrones, cambiar las computadoras. Tenemos una limitante presupuestal, seguramente no lo saben, pero el gobierno federal en esta administración del actual presidente les ha cortado a los estados del país la transferencia de recursos, y el Estado de México ha dejado de percibir, hasta donde yo me quedé, cerca de 21 mil millones de pesos desde 2018 a la fecha, pues que ya no se tienen, y que eso también ha limitado las acciones de obra pública, la infraestructura, la modernización o la continuidad en la modernización de la infraestructura educativa del país. Menciono simplemente el caso de nuestra extensión de Otumba, ¿no? En donde los chicos de Otumba, o la gente de Otumba, quisiera que se fuera a una universidad propia de la zona, pero el Estado de México no tiene lamentablemente los recursos para poder invertir en ella y generar su crecimiento, con un profesorado más amplio, con más carreras, con mayor infraestructura en laboratorios, y en edificios para que la gente estudie ahí. Pero ese simplemente es un ejemplo. Entonces, por eso creo que la vinculación que el tecnológico debe tener con la industria, con los prestadores de servicios, debe ser más amplia. Y creo que tenemos que aprovechar lo que hace muchos años está definido como la triple hélice, en donde está el esfuerzo de los gobiernos, el esfuerzo de la industria y por supuesto el esfuerzo de los capitales privados para generar empleos, oportunidades. Y en la época que estamos viviendo, sin duda, es fundamental. Y una carrera como TICS, creo que nos permite, o nos debería permitir desde mi perspectiva, ser más asertivos en la comunicación, ¿no? En la forma en la que recibimos la información, en la que la procesamos y para qué queremos esa información. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? El cómo vinculamos
todo lo que pasa a nuestro alrededor, cómo lo procesamos. Hoy tenemos demasiada información a nuestro alcance y buena parte de esa información no es real, Sí. o no es verdadera, o tiene la intención de distorsionar ciertas cosas. Si bien es algo que no es nuevo, pues hoy eso se da mucho más. Entonces, Sí. creo que sí tendríamos que buscar en un diálogo entre las carreras, desde mi perspectiva. A mí me gustaría escuchar un día que los chavos de una ingeniería puedan a lo mejor platicar con los de administración o con los de TICS y que compartan sus puntos de vista sobre lo que estudian, sobre lo que está pasando en sus ámbitos y sobre el cómo ven el futuro, ¿no? O cómo ven el presente. Eso creo les permitiría también construir ideas más claras de, pues de qué tenemos que cambiar y de cómo cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Porque sí, o sea, sí también hemos visto también esos puntos de vista, ¿no? Porque creo que, pues, todas las carreras dependen de todos, ¿no? Y pues sí, es lo que hemos visto que es como que por ejemplo, ahorita tenemos nuestra compañera, que es la dibujante, ella no es de TICS, pero es de administración. Entonces ahorita estamos ligados, entre comillas, se puede decir TICS y administración. Estamos trabajando juntos. Y creo que por lo que entiendo, los planes de proyecto que nos han comentado es que también las carreras tenemos así juntas, ¿no? De que, ejemplo, yo puedo poner un ejemplo ahorita, yo voy a hacer una aplicación no sé, para alguien de industrial, pero yo no sé qué es industrial, no sé cómo se va a llevar a cabo, no sé nada de industrial, pero me encargaron un proyecto de hacer como, pues te apoyas de un compañero de que, mira, es para hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces, Yo creo que es mejor trabajar juntos que cada quien por su cuenta, de que como usted diga, en vez de que hagas tú, yo haga la aplicación y la haga como yo entendí, a que vaya de la mano con alguien que ya sabe de los temas, que como dice usted es una información, por decir derecha, fue una información buena de que sí se está haciendo bien, o de que es que yo lo investigué por este lado y resulta que no es. Entonces, exacto. Sí, yo creo que hay cosas que me parecen importantes. Uno, lo que dices, en un dicho se podría resumir: si no sé, pregunto. Y si no puedo, pido ayuda, ¿no? Pido ayuda. Y por el otro lado también, creo que el caminar juntos nos permite a todos también tener una visión más amplia, digamos, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque completo, ¿no? Sobre todo en un mundo globalizado como el que estamos viviendo. Yo platicaba hace unos días con los profesores, con los directores académico y de administración, en el sentido de que a mí me gustaría que la ingeniería ambiental pudiera generar proyectos que sirvan para la captación de agua de lluvia, por ejemplo, aquí en el tecnológico, y que esa agua la utilicemos de diversas formas, ¿no? Que nos digan ellos cómo, o que los ingenieros nos digan para qué y cómo la podemos usar, que pudiéramos generar proyectos también. Bueno, lamentablemente los jardines polinizadores, pues ahí se quedaron, pero podríamos multiplicarlos, o podríamos generar una zona en donde se desarrollen proyectos medioambientales con cierto impacto y en donde participen las otras áreas para hacerlo multidisciplinario. Le decía yo al presidente municipal, y esto pues es un tema que habría que afinar. Una de las razones por las que la avenida López Portillo se inunda en cada temporada de lluvias, sí, y los municipios aledaños, es porque pues obviamente la población creció, se fue a las partes altas de la Sierra de Guadalupe y entonces como ya ahora hay cemento, pues el agua no se filtra y el agua baja con gran velocidad y no es captada. Entonces le decía yo al presidente municipal, oye, podríamos en las ingenierías que tenemos en el tecnológico generar con los chavos, con los profesores, proyectos. Podríamos hacerte el proyecto, es solamente una idea, podríamos hacerte el proyecto ejecutivo de unas bocas de tormenta para que en esta calle, que se llama Garita, desde la parte alta hasta la vinculación con la calle 16 de septiembre, pudieran estas bocas de tormenta ir absorbiendo el agua para que no llegue con la misma fuerza o que no llegue la misma cantidad de agua. Y nosotros te hacemos el proyecto ejecutivo, te ahorramos, no sé, una cantidad de X, que son varios cientos de miles de pesos. En ese proyecto los chavos participan con
proyecto, saben cómo hacer un proyecto en las ingenierías y finalmente te lo regalamos y tú pones la inversión. Y a cambio, pues vamos a tener nosotros menos problemas de inundación en la zona, pero a lo mejor podemos utilizar parte de esa agua para el tecnológico, si la desviamos, si la utilizamos aquí como alguna modificación en la infraestructura, no sé, son ideas que finalmente creo que tendrían que surgir de los profesores, de ustedes mismos, y ver cómo el entorno del tecnológico también puede tener un impacto en lo social. Es decir, el otro día, la semana pasada, algunos compañeros precisamente de la ingeniería ambiental mencionaban que van a hacer, están haciendo una colecta, van a hacer una colecta en las próximas semanas de PET y de otros objetos, y que les van a dar a cambio de eso pues audífonos, papel o algunas cosas a quienes los lleven. Y yo les decía, bueno, ¿y por qué no lo impactamos con los vecinos, los fraccionamientos aledaños, para que tengamos una mayor captación, para que la composta la podamos generar con toda la basura orgánica de las casas de los fraccionamientos aledaños? En fin, cosas que nos sirvan y que practiquen, donde realmente ustedes estén todo el tiempo generando ideas. Yo creo que una parte muy importante del conocimiento científico es precisamente el investigar, el accionar, y yo creo que la articulación a la vez de los distintos tecnológicos en el Estado de México con proyectos, con ideas, puede también servir para que podamos practicar muchas cosas. No, o sea, sería un gran impacto social de hecho esos proyectos, dices, no, pues, bueno, no sé, pero sí es como que, ahorita que lo comentas, sí sería como que proyecto, porque creo que aquí había un proyecto, ¿no? Que nos comentaron a través de algo de detector de humedad o algo así. Sí, no recuerdo de cuál fue el proyecto. Una administración nuclear. Sí, teníamos, según, ¿no? Que era un proyecto que estaba planeado para detectar esas partes del clima y evitar como problemas, ¿no? Exacto, sí, de hecho sí, ese estaba ahí y te decía, no, pues el proveedor de lluvia tanta, así que como de que prevente, ¿no? Algo así. Entonces, esos proyectos sí son, y como lo comenta también usted, eso de la recolecta de agua que creo que ya es en temporada de lluvia, o sea, son muy buenos proyectos. Cosas que como sociedad unirnos estaría bastante bien. Entonces, yo creo que también hay ideas y hay cosas, solo falta ganas, ¿no? Ganas de querer hacerlo y de hablar, porque muchas personas se quedan con sus ideas. Y es lo que decía al principio, no hablar. Entonces, como pues, no somos adivinos, no te puedo leer la mente. Entonces, el expresarse, el decir las ideas, yo creo que también ayuda bastante, ¿no? Sí, lo que a veces no te ayuda a expresarlas es que no falta el compañero que siempre hace el bullying y que siempre expresas algo y te lo critica, ¿no? Entonces, yo creo que roban. Yo creo que hay que superar eso y yo creo que es también, ahora que lo mencionamos, es una parte también muy importante. Formamos habilidades, pero hoy las generaciones, por ejemplo, ustedes son una generación en la que sus papás trabajaron y estudiaron, y quizás ustedes crecieron con sus abuelos o con un tío, ¿no? Pero hay muchos chicos que la mamá y el papá salieron a trabajar, y en ese sentido, desde mi experiencia en distintas áreas del gobierno, eso hace que los papás muchas veces quieran complementar la ausencia o la falta de presencia o de afecto con objetos, y eso genera también pues que ustedes tuvieron seguramente muchísimos más juguetes de los que yo tuve en mi infancia, de hecho, y seguramente, sí, sin duda, y seguramente pues a lo mejor no aguantan que les digan un no. Exactamente. ¿No? De hecho, eso es lo que yo batallo ahorita. Yo tengo una hermanita. Muchas personas tienen como que desde un principio lo tienen todo, por así decirlo, tienen muchas facilidades que pues, los papás están trabajando, están logrando, y cuando a ellos les toca, pues yo ya lo tengo, porque no esperan ese no por respuesta y sí, te tiras al piso. Te tiras el berrinche. Entonces, eso es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? En que también sus emociones, su forma de pensar el mundo, pero sobre todo el cómo ustedes se van a convertir en líderes y en transformadores del futuro de su comunidad, del futuro propio de cada uno de ustedes y del impacto que tiene su familia, pero también del futuro de este país, porque
precisamente hace algunos años, en 2015 yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal sustituto de Tlalnepantla, y el gobernador Erubiel Ávila, que era el presidente de la CONAGO, invitó a 3 presidentes municipales del Estado de México a una reunión en la OCDE, con la dirección de la OCDE al frente de José Ángel Gurría, y fuimos a París y tuvimos una mañana, bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, una charla con los directores regionales de la OCDE. En 2015 estaban muy frescas las reformas del presidente Peña Nieto, la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma educativa, la reforma energética, y eso puso en el contexto del mundo a México como el país. De por sí ya el TLC propuesto por Carlos Salinas de Gortari fue muy importante porque modificó el rumbo industrial de nuestro país, y nos vinculamos de una manera ya indisoluble con Canadá y con Estados Unidos en el mayor mercado global. Y esas reformas le daban a México, en ese momento, con el análisis que hicieron todos los directores regionales de la OCDE, era el país más importante para la inversión. Y la aportación más importante del gobierno de Enrique Peña Nieto fue sin duda esa, el haber hecho esas reformas que desde el presidente Ernesto Zedillo el país estaba planteando hacer, y que no pudo hacerlo ni Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón. Pero Enrique Peña logró hacer todas estas reformas a la vez, y eso catapultó a México en materia de inversión extranjera y nacional, inversión directa productiva, que es por cierto, el mayor número de inversión histórica que se ha tenido en nuestro país se dio justamente en la administración de Enrique Peña Nieto. Y en la OCDE escuché a José Ángel Gurría decir que México, con la segunda y tercera oleada de reformas que ya habían sido hechos, obviamente hablaba de perfeccionar estas reformas, particularmente la energética, iban a hacer de México uno de los países más ricos del mundo. Y decían, México en el año 2050, si le damos continuidad a la segunda y tercera generación de las reformas, México va a ser una potencia global, y en el 2050 va a ser uno de los países integrantes del G7. Y bueno, lamentablemente pues, tuvimos un cambio de gobierno, y todas esas reformas, excepto la de telecomunicaciones, que tiene un impacto muy, muy importante en la telefonía, en el internet, en la televisión de cable, esa es la única que no movió, porque favoreció a las empresas, y hoy pues, les da la posibilidad de tener más clientes. Pero todas las demás reformas fueron gradual y paulatinamente canceladas por este gobierno federal, y eso pues está deteniendo el crecimiento de México. Ya seguramente en el 2050 la expectativa de la OCDE para México ya no va a ser de una potencia mundial, quién sabe dónde estemos, pero a ustedes les toca justamente ser el motor de esa transformación. Les toca desde la industria, desde su trinchera, a lo mejor muchos de ustedes van a tener su propia empresa, o se van a asociar para hacer proyectos y generar ideas y empresas, y esto les va a permitir sin duda caminar. Pero si no crecemos industrialmente, si no crecemos en materia de conocimiento, si no crecemos en las patentes, si no crecemos en una articulación de educación e industria, pues difícilmente el país va a crecer, y la falta de oportunidades va a ser muy grande, porque además tenemos otro reto. Hoy este gobierno ha promovido que no haya, que todo el mundo entre a las universidades, lo cual es plausible. Qué bueno que todos los chicos puedan acceder a una universidad, porque muchas veces no todos tienen los recursos para ello. Sí, te detiene, pero sin duda esto también va a hacer que muchísimas más personas, quizás sin méritos, sin capacidades, ingresen a las universidades, y ustedes van a encontrar un grupo o un número muchísimo mayor de egresados en algunos años que van a competir con ustedes en el mercado laboral, ¿no? Y entonces el tener experiencia, el tener el conocimiento, el practicar, el tener el expertise, y pues sobre todo no dejar de aprender, les va a dar a ustedes una ventaja comparativa muy importante
en relación a quienes vienen atrás de ustedes, que también los van a querer Ganar, los claro. van a buscar. No, pues va a haber más Sí, va a haber competencia. más tecnologías y más cosas, ¿no? Entonces, cada quien aprovecha su generación Sí, en o base sea, a- a base, sí. a lo que le tienen en las manos. Pero vamos a tener egresados que quizás no tienen el mérito para estar ahí. Por eso es muy importante la participación del TESCO y sobre todo de sus profesores, de los investigadores, para que vayamos renovándonos, para que vayamos cambiándonos, y a mí me gustaría mucho adecuar las necesidades educativas que tienen ustedes en las distintas carreras para que pues hagamos cursos, diplomados, especializaciones que nos permitan a ustedes como estudiantes y posteriormente como egresados tener los conocimientos, y eso Sí. sin duda es para mí lo más importante. Entonces, resumiendo, yo quisiera que pudiéramos hacer eso en 1, 2, 3 o 4 años, y que cuando yo deje este espacio, quienes Sí, vengan sigan atrás creciendo. Su legado, continúen ¿no? haciéndolo, porque finalmente los profesores se van a quedar aquí, los investigadores se van a quedar aquí, pero deben tener sin duda esa visión, y a mí me gustaría que seguramente han escuchado el término think tank, que el tecnológico se convierta en un think tank para hacer cosas, ¿no? Cosas importantes. Sí, no, Bueno, wow. esperemos que sea así, Esperemos que ese sea impacto así. y esa... Así que estudien, chavos. esas cosas que usted nos da y nuestros maestros y toda la comunidad, y pues, realmente queremos agradecerle por que nos haya dado este tiempo, esta oportunidad de platicar un Esta poco charla, o sea, esta gran charla que ya que te- realmente Ajá. hacía falta. Sí, Y no, hacía- sí, o sea, Y esperábamos con demasiadas ansias. Agradecer a todos los invitados, todos y los invitados, todos los que hacen esto posible para que pueda regalarnos un momento, y pues, queríamos darle un par de detalles. Muchas gracias. Pues ahora que se van de vacaciones, además de seguramente buscar ganar unos centavitos, un dinerito De hecho. en su tiempo libre, no dejen de leer Moby Dick, Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Esa, Ahí está, la recomendación es lean. Así Lean. es, lean. Despéguense del teléfono tantito. Sí, Pues si lo van a leer, leanlo en el teléfono, pero lean. Pero lea. Pues sí, puede ser. No lean el libro vaquero. Uy, eso es mi literatura. En mi época había una historieta que se llamaba El Chis. No sé si lo llegaron a ver. El chis, no. No, bueno, pues yo crecí en los 80s, yo fui adolescente de los 80s, y pues el heavy metal era lo que estaba de moda, ¿no? Y el Kiss era una historieta sobre los personajes de Kiss, pero, Ok. tropicalizados para México. Ah, Entonces, hay que buscarla. estaban muy simpáticas, estaban muy buenas. Ahí está, búscala, va a ser historieta de chis. Sí. Bueno, pues para mí es un gusto platicar con ustedes, y pues, ojalá que este ejercicio que ustedes están planteando pueda ser reproducido, que lo escuchen mucho, pero sobre todo que todo lo que están haciendo actualmente les sirva para que tengan ustedes un futuro realmente próspero y digno. Muchísimas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Y bueno, como habíamos comentado, tenemos un presente. Se lo puedes dar. Lo acaba de hacer. Un pequeño. Y y también tenemos una pequeña taza. Una pequeña tacita mágica. Cuando le pongas agua calentita va a ver. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Vamos a salir nosotros. Lo va a recordar. Ok, excelente. No, muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto lo debes de saber ¿Sabes? podcast. Y Y pues, espero que también les guste a ustedes y nos sigan en nuestras redes, y esto tenga muchas vistas, y nos vemos. lean. Lean. Y nos Córtale, vemos chavo. ¡Corte! Gracias, Muchísimas gracias. Muchas gracias.